sobre la Escuela de Artes y Oficios de Santander. Damos un especial agradecimiento a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga por esta invitación que nos hace esta tarde a que hablemos de este tema tan importante para Bucaramanga y para Santander. A la Sociedad de Mejoras Públicas, a felicitarlo también por sus 88 años al servicio de los bumangueses. Dar un especial agradecimiento al Ministerio de las Culturas y al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga por hacer posible que esto se lleve a cabo a través de los estímulos que dan constantemente para hacer investigación histórica, patrimonial y cultural. Hoy estamos acá gracias a uno de esos estímulos del que fueron ganadores parte de las personas que hoy están acá y representadas por Hernán Darío Castillo. Así que muchas gracias al Instituto Municipal de Cultura y Turismo. También gracias a Hernán Darío por permitirnos tener esta investigación y darla a conocer hoy. Una vez más nos deleita con una investigación histórica, cultural y patrimonial para que los santanderianos conozcamos nuestras raíces y entendamos por qué tenemos ese deber social que tenemos hoy de replicar nuestras raíces. Gracias igualmente a Fotogabasa, representada hoy aquí por Giovanni Gabasa, quien iba a ser parte de este panel, pero desafortunadamente tuvo un problema con su voz, con su salud y no pudo hacerlo. Pero le damos especial agradecimiento por haber cedido los derechos de autor de muchas de las fotografías que ustedes van a ver hoy en el desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias, Giovanni, por tu apoyo a la cultura y a todo el devenir empresarial que tiene Bucaramanga y Santander. Así que, bueno, nos reúne hoy que los asistentes conozcan cuál es la historia de la Escuela de Artes y Oficios, y quiero agradecerles por haber sacado un espacio de su agenda para estar hoy aquí conociendo de este importante tema. Para mí es un gran honor estar aquí esta tarde, hacer parte de este equipo, porque sé que estoy al lado de una persona que es conocedora y replicadora de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Me enorgullece mismo enormemente estar en este lugar y nos reúne entonces conversar acerca de la Escuela de Artes y Oficios de Santander, sus inicios, los oficios ancestrales de Santander, el legado y la transformación educativa que ha tenido como institución la Escuela de Artes y Oficios hasta llegar a ser hoy las unidades tecnológicas de Santander. Hoy haremos un recorrido histórico patrimonial de 137 años de nuestra ciudad. Viajaremos en el tiempo y conoceremos una institución, un legado y un patrimonio de los santanderianos. Así que empecemos a hablar de la Escuela de Artes y Oficios que abrió sus puertas el 13 de abril de 1888 en Bucaramanga. Y para ello quiero saludar a mi compañero, a Hernán Darío Castillo Quintero, quien me va a estar conmigo en esta tarde conversando, contándonos sobre su investigación. Buenas tardes, Hernán. Muy buenas tardes, acá al apreciado público de las Mejores Públicas. Muy contento de acompañarlos el día de hoy y dispuesto aquí a que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y nos movamos por la historia de nuestras instituciones educativas de Bucaramanga y de Santander. En el día de hoy, como lo hemos hablado, hablaremos de la Escuela de Artes y Oficios. Claro, la Escuela de Artes y Oficios abre sus puertas, como yo lo dije, el 13 de abril de 1888, hace 137 años, pero la idea ya se venía gestando desde antes. Y por eso quiero pedirte, Hernán, que nos hables de cómo nace la idea y cómo se materializa la creación de esta institución. Bueno, para hablar rápidamente, entrar en un contexto rápido de la Escuela de Artes y Oficios, tenemos que entender un poco el contexto de ciudad de Bucaramanga para aquella época. Para ello, pues recordamos muy bien que Bucaramanga nace como pueblo de indios en el año de 1622. Aquí esta estatua que se encuentra en la alcaldía de Bucaramanga, a un costado,
nos da representación de aquel momento, en la cual pues está Andrés Páez de Sotomayor, el padre Miguel de Trujillo y un indígena guare ahí en representación que quiso mostrar el escultor. Entonces Bucaramanga nace en 1622 como pueblo de indios. Más adelante tiene el estatus de ciudad de parroquia en el año de 1778. Entonces en el año 1778 ya nos consideramos parroquia de Chiquinquirá y San Laureano del Real de Minas de Bucaramanga. En el año de 1822 tenemos el estatus de ciudad, de villa, la villa de Bucaramanga, 1822. Entonces pasamos de pueblo de indios a parroquia y de parroquia a villa. Y ya para el año de 1850, esta es una fotografía del Parque San Laureano actualmente, en aquel momento era la plaza, y ahí ya tenemos, a partir de 1850, tenemos el estatus de ciudad, la ciudad de Bucaramanga. Tenemos grandes personajes que nos visitan, Geo Bollinger, que viene con sus importaciones y exportaciones, Christian Peter Clausen. Ya se va modificando la infraestructura de la ciudad, casas de 2 pisos, vamos obteniendo como esta es la notaría séptima actualmente, está el señor Puyana, don David Puyana, con sus exportaciones de café, el movimiento de los sombreros Quipijapa, las exportaciones continuas cafeteras que tenemos aquí en Bucaramanga. Esta es la calle de la iglesia, la calle 37, el comercio que se ve en movimiento, las embajadas como tal, la fotografía, en este caso pues Quintilio Gabaza. Y bueno, todo esto se da para que en el año de 1886 se geste un tema en el cual pues el gobierno de Colombia, este es el escudo el escudo de Colombia en el año de 1886 se geste para que el gobierno de Colombia de alguna manera empiece a mirar la necesidad de formación aquí en nuestro país. Muy pocas universidades existían y decidieron tomar una tipología de formación enfocados en los oficios como tal. Decidieron abrir 3 escuelas de artes y oficios en Colombia, en 3 departamentos diferentes. Estaba Antioquia, estaba Cundinamarca y Santander. Por lo tanto, escogieron a Bogotá, a Medellín y a Bucaramanga. ¿Y por qué a Bucaramanga? ¿Por qué a Bucaramanga como tal? Por lo que habíamos hablado ahorita, mostrándoles el proceso de formación de ciudad. Éramos una ciudad muy importante, teníamos una categoría económica bien fundamentada, exportábamos 5 productos base, los cuales sostenían la economía de nuestra región. Estamos hablando del cacao, estamos hablando del café, la quina, los sombreros y el tabaco. Estos productos sostenían como tal no solamente la economía de Bucaramanga y Santander, sino, como le digo, también la economía de la región. Y esto se da para que en el año de 1887 se establezca y se abra la Escuela de Artes y Oficios. Claro, en el año de 1887 se crea como el decreto y se da todo el ordenamiento nacional para que así sea, y el 13 de abril de 1888 abre sus puertas. ¿Cómo nace esta Escuela de Artes y Oficios en Santander? Pues era el presupuesto lo ponía la gobernación y venían estudiantes de todas las regiones, de todas las provincias. En la Escuela de Artes y Oficios había internado. Los jóvenes vivían ahí en la Escuela de Artes y Oficios y se costeaba su manutención dentro de la escuela.
Pero claro, era una oportunidad valiosa para que los jóvenes labraran un futuro digno. Acordémonos que en ese entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX, la educación secundaria hasta ahora empezaba a abrirse camino. Lo que había era educación primaria normalmente. Entonces, la Escuela de Artes y Oficios no solamente se dedicaba a enseñarle esos oficios, que ya ahorita vamos a hablar cuáles eran, a los jóvenes, a los 18 jóvenes con los que abrió inicialmente, sino que además les ofrecía una formación integral. Se enseñaba escritura, lectura, geografía, aritmética, gramática, religión, dibujo, geografía, ortografía, física, gimnasia y geometría. Era algo muy parecido, Hernán, a las instituciones educativas que tenemos hoy en día. Entonces, muy seguramente, a la par de esto, pues existían unas ofertas educativas en otros lugares de Santander, de Colombia, y entonces la Escuela de Artes y Oficios de Santander no solamente se dedica a sus 4 oficios, sino que se dedica también a dar una formación integral, ¿no? Eso es importante resaltar. Pero en la Escuela de Artes y Oficios, hablando de esta formación integral, se gestó el periódico El Industrial. El periódico El Industrial circuló por primera vez en abril de 1890 y fue impreso en la tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, y lo hizo ininterrumpidamente hasta 1897. Cuéntanos por qué la Escuela de Artes y Oficios decide sacar un periódico. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, antes del periódico, este fue el primer escudo que obtuvo la Escuela de Artes y Oficios. El escudo, aunque como tal, la Escuela de Artes y Oficios abrió sus puertas en 1888 hasta 1890, pues es que conocemos este escudo. Este escudo pues simboliza un libro, simboliza unas colmenas de abejas, y en el horizonte pues está el sol allá alumbrando la educación como tal. Tenemos la casa. Esta fue la casa donde nació la Escuela de Artes y Oficios. Esta casa se encuentra actualmente en la calle 34 con carrera 12. Eso, con décima, disculpe. Eso queda detrás de la alcaldía de Bucaramanga, detrás de la Casa del Libro. Ahí actualmente se encuentra un parqueadero y una heladería. Uno entra ahí al parqueadero y puede comer su heladito ahí si desea. Entonces ahí quedaba la primera sede de la Escuela de Artes y Oficios. Y ahora sí vamos a hablar un poco del periódico El Industrial. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que entre los oficios que había, ahorita más adelante hablaremos específicamente de los oficios, pero pues la tipografía era uno de los oficios que se estableció en la escuela. Además de eso, Bucaramanga era una ciudad reconocida por su calidad en periódicos, revistas, folletos, desde el año de 1870 aproximadamente. Se conoce a Bucaramanga como una ciudad reconocida en estos medios periodísticos de comunicación. Entonces la Escuela de Artes y Oficios no se podía quedar atrás con este magnífico proyecto. Este proyecto se manejaba en 2 partes. Una parte directamente relacionado con todo lo que tenía que ver con la escuela, como era algo así como el reglamento, mostraban los informes de económicos, cuánto valía la manutención de la escuela, los salarios, quiénes eran, cuánto sacaban cuáles eran las calificaciones de los chicos, y tenía otra parte relacionada ya con los oficios en general. Entonces ahí se presentaban ya temas relacionados con artículos actuales para aquella época, en donde salían, por ejemplo, manuales de zapatería, manuales de sastrería, técnicas de cómo se realizaban ciertos trabajos. Me puse a leer
en aquel momento uno de sus manuales, por ejemplo, de carpintería. En aquellos manuales de carpintería enseñaban cómo sembrar un árbol o diferentes tipos de árbol, cómo reconocer las semillas, cómo cuidarlo. O sea que enseñaban, aparte de la carpintería, enseñaban todo el tratamiento de botánica como tal. Era algo integral, no era solamente, digámoslo así, echar serrucho y poner puntillas, sino también tenía todo el medio del cuidado del medio ambiente. Y este tema del periódico era distribuido en todo Santander gratuitamente, enfocado más que todo a los talleres de oficios, de los diferentes oficios o los artesanos como tal de la región. Cuando hablamos de artesanos, son personas pues que trabajaban las artesanías con las manos como tal, hacían procesos manuales como tal. Se comentaba que había más de 100 talleres de artesanos aquí en Bucaramanga. Entonces, pues, esta era la finalidad del periódico, de llevar la información. Aquí podemos ver su logo como tal, el logo del periódico. Era un periódico progresista, como el mismo nombre, el industrial. En una época donde hablábamos de los oficios, era visualizando la industrialización del país. Un logo pues que se ve la industria, y a eso es lo que se quería llegar, a un desarrollo industrial de Colombia, de Bucaramanga y de Santander. Claro, y estamos ubicados entonces finalizando el siglo XIX, ¿no? Estamos entendiendo que en ese momento había unas dinámicas en Bucaramanga de crecimiento vertiginoso. De crecimiento vertiginoso en términos económicos, en términos sociales, y eso hacía que hubieran unas necesidades conexas, como la educación, como la expansión urbana, como la aparición de lugares de ocio, de todo un tipo de desarrollo que mueve alrededor de la economía. La Escuela de Artes y Oficios cosecha sus primeros frutos en 1891. Se inscribieron 18 alumnos y de esos 18 alumnos, 10 se graduaron. Hay algo que Hernán hace su investigación y plasma en el libro que sacó de las Unidades Tecnológicas de Santander, en donde narra lo siguiente. Dice, la Escuela de Artes y Oficios cosechó sus primeros logros como institución en el año 1891, siendo estos considerados los primeros grados con programas netamente industriales que se dieron en Colombia. 10 de los 18 alumnos becados iniciaron el proceso con la apertura de la institución. Esos 18 terminan 10 y obtienen el diploma de la escuela. Como prueba final, los sometieron primero a un examen privado y de 15 minutos en cada una de las materias que cursaron, y luego a un examen público donde se seleccionó al azar una materia. Han cambiado un poquito las cosas en 137 años de cómo nos graduamos ahora. Y por eso quiero preguntarte, Hernán, ¿cuáles eran los oficios en los que se graduaron esos 10 alumnos? Bueno, nos retrocedemos un poquito y recordamos que en el año de 1888 se abre la Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela se abre con 4 oficios como tal. El primero de ellos, carpintería. Está forja, tenemos talabartería y zapatería. Y entonces empiezo yo a hacer un análisis de por qué fueron esos 4 oficios y por qué no se abren otros oficios, por qué esos oficios como tal, por qué esos principales oficios. Claro, con el tiempo se fueron abriendo más oficios, entre esos sastrería, bueno, ahorita hablaremos un poco de eso, pero esos son los 4 oficios principales. Y aquí tenemos pues una pequeña explicación rápida de por qué se abren estos oficios. Vamos a empezar hablando de la zapatería. Y si nos damos cuenta, pues gracias a la Escuela de Artes y Oficios, hilamos en el tiempo y nos vamos a la actualidad. Por eso es que Bucaramanga es líder zapatera a nivel de Colombia.
¿Y por qué se abre la zapatería en la Escuela de Artes y Oficios? Me puse a analizar yo el contexto general de la ciudad y aquí lo resumo en esta gráfica, que son 3 fragmentos de, digámoslo así, del calzado que tenemos en aquella época. En la parte superior tenemos las personas de la clase alta. Estas personas de la clase alta la llamaban los del comercio. Y los del comercio eran distinguidos o los conformaban como tal aquellas personas de nombres de familias reconocidas en Bucaramanga, como por ejemplo la familia Puyana, los Ordóñez, los Mutis, los Valenzuela, y también se incluían los extranjeros. Estaban los Harker, los Gabaza, los Clausen, y aquellas personas que nos visitaban de otros lados y que se alojaron aquí y acogieron a Bucaramanga y Santander como su hogar. Entonces, estas personas, pues digámoslo así, eran personas con medios económicos porque eran industriales, tenían empresas, tenían altos capitales, tenían tierras que trabajaban. Entonces, estas personas, pues normalmente calzaban con un calzado formal, como lo vemos en la parte de arriba de la fotografía. Pero este calzado, casi todo el calzado que tenían era traído de Europa. O sea, no era fabricado, en su mayoría, no era fabricado tanto aquí en la región o en el país, era traído más que todo de Europa. Tenemos una segunda franja, y en esta segunda franja, esta es una foto, que es un fragmento de la foto que es tomado de la revuelta de los Pico de Oro en el año de 1879. Esta es la revuelta de los Pico de Oro fue una guerra interna, una batalla interna que existió aquí, y en esta foto capturan a los cabecillas de los Pico de Oro. Y los que se ven aquí en intermedios se ven como una especie de grilletes, son artesanos de la región, y los otros personajes que están al lado son policías o soldados. Entonces aquí estamos viendo una clase media, los artesanos y algunos empleados públicos. ¿Y qué calzado tienen esas personas? Son alpargatas como tal. Entonces, estas alpargatas sí eran fabricadas, más que todo en Fique, por artesanos de nuestra región. En la tercera franja vemos el grosor, la gran cantidad de personas de Bucaramanga en aquella época. Era la mayor cantidad, que era el campesinado y la gente de bajos recursos. ¿Y cómo calzaban aquellas personas? Descalzos, no calzaban. Por lo tanto, la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga tenía un gran reto: calzar a toda Bucaramanga, a las clases sociales altas, a los artesanos y al campesinado y la escuela y la persona pobre. Entonces, esta era la razón por la cual se escoge la zapatería como tal. O sea, las necesidades estaban brindadas, estaban dadas para este tema. Aquí vemos esta fotografía. Este se llama el Puente del Comercio. Este puente estaba ubicado actualmente en la intersección de la carrera 15 con Quebrada Seca. Esta fotografía es tomada por el año de 1912-1915, teniendo en cuenta
que por esa época, por 1912, es que llegan los primeros vehículos a Bucaramanga. Pero lo interesante de esta fotografía son los barandales que podemos observar aquí en la foto. Aunque la foto es de 1912-1915, el puente fue construido aproximadamente en el año de 1890, 1889-1890. Y estos barandales fueron construidos por los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios en los talleres de forja con los cañones, unos cañones que estaban en desuso en la gobernación de Santander. Entonces, de ahí empieza un tema de que necesitábamos empezar la construcción de puertas, de ventanas, de rejas para nuestra comunidad. Tenemos, por ejemplo, acá podemos observar este fragmento de una fotografía de Gabaza y podemos observar estos temas hechos en hojalata. Podemos observar estos lagrimales para que el agua caiga. Todos estos eran construidos en la Escuela de Artes y Oficios. Hoy cosas que vemos que son tan básicas y que las podemos conseguir a la mano, en aquella época tocaba traerlos posiblemente de Europa o traerlos de otras partes del país o traer personas que las construyeran acá porque no había la formación para transferir aquellos oficios, aquellas técnicas de construcción. Aquí podemos observar la industria cigarrera, las bestias cargadas con cajas, unas cajas que se construían en los talleres de carpintería de la Escuela de Artes y Oficios para que no se maltratara el tabaco y para que no se maltrataran otros artículos de exportaciones. Bucaramanga era de las ciudades, era la primera en ocasiones, la segunda ciudad que más exportaba en el país. Y aquí vemos una recogida de café lista para exportar, lista para llevarlos al río Magdalena. Y vemos cualquier cantidad de bestias, cualquier cantidad de recuas en las cuales pues la Escuela de Artes y Oficios aportaba como tal para realizar un conjunto de temas de sillas, o sea, los talleres de talabartería, los rejos, los frenos, los estribos, todo este tema del tratamiento de cueros para poder que las bestias pudieran hacer su transporte normal. Entonces, pues esta es como tal la razón por la cual se escogieron los oficios, la carpintería. Muchas veces tenían que traer puertas, tenían que traer ventanas de Europa con unos diseños exclusivos. Pues estos diseños ya los empezaron a trabajar aquí en la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, esas fueron las 4 razones por las cuales se abrieron esos 4 oficios. Lo voy a repetir: carpintería, zapatería, forja y talabartería, que es todo lo relacionado con cuero. Teníamos todo un reto y toda una necesidad de cubrir todas estas cosas básicas que nos hacían falta en nuestra ciudad. Claro, y también pasaba algo finalizando el siglo XIX, y es que la Escuela de Artes y Oficios se cambia de la casa, la casa que nos mostró Hernán Darío ahorita, que pues ya hoy no existe, pero que es la foto que está ahí. Ellos se cambian finalizando el siglo XIX a un edificio propio, y ese edificio, que es el que estamos viendo en esta foto, pues tiene una particularidad, ¿no? Dentro del edificio
tenía este letrero, tenía como un eslogan, decía, bueno, el edificio es importante decir que quedaba en ese momento en el barrio La Plazuela. Ahorita vamos a ver la foto actual, pero tenía un eslogan adentro que decía, amar a Dios es amar la verdad. El principio de la República Democrática es la virtud. El espíritu revoltoso es la gangrena de la sociedad. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Y da cuenta un poquito de la formación que tenían los estudiantes allí dentro. Entonces, en la nomenclatura actual, Hernán, ¿en dónde quedaba esa casa? Y vamos a ver la casa actual como está, ¿no? Bueno, esta foto la tomó don Giovanni Gabaza, acá presente, acá nos acompaña. Don Giovanni, hace la manita para que lo conozcan. Él es el tataranieto de Don Quintillo, bisnieto de don Quintillo Gabaza, o sea, aquel personaje del cual nos regaló todas las fotografías antiguas que hemos estado observando. Don Giovanni tomamos esta fotografía, fuimos hace 15 días, 20 días a tomarla. Esto queda al frente del Coliseo Peralta. Eso es calle 41 con carrera 12. Actualmente es un colegio y pues ahí se pasaba finalizando el siglo XIX, se pasa la Escuela de Artes y Oficios. Ya podemos ver, por ejemplo, acá que tenemos unas escaleras, o sea que ya no contaba con una planta, sino con varias plantas, y bueno, ya iba creciendo la escuela y necesitaba una nueva infraestructura como tal. Entonces tenemos esta hermosa casa que está viva en la actualidad como patrimonio a cargo de la Policía Nacional. Ahí queda un colegio de la policía. Sí, y por eso tal vez está hoy en el estado en que se encuentra, por lo menos en su fachada. A finales del siglo XIX ocurre una gran tragedia para Colombia y para Santander específicamente. Se venían gestando situaciones que derivaron en la famosa Guerra de los 1000 días, declarada el 17 de octubre de 1899 en Bucaramanga. Y eso ocasionó el cierre de la Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios tiene que cerrar por varias cuestiones. La primera es porque muchos de sus estudiantes tal vez terminaron participando en la guerra. La segunda es porque el presupuesto se va para allá, el presupuesto pues ya no está para actividades educativas, el presupuesto se tiene que migrar hacia las actividades bélicas y también porque la situación social de ese momento pues no da para que continúe abierta la Escuela de Artes y Oficios. La Guerra de los 1000 días termina el 21 de noviembre de 1902, pero la Escuela de Artes y Oficios no reabre. Es hasta 1911 cuando ya nuevamente la gobernación y la asamblea departamental vuelven a hacer un esfuerzo grande por asignar presupuesto para la Escuela de Artes y Oficios, que finalmente termina abriendo sus puertas en 1912. Es decir, 10 años después de terminada la guerra, abre sus puertas la Escuela de Artes y Oficios. La economía de Bucaramanga y la economía de Santander y la economía de Colombia estaban profundamente lesionadas por este conflicto. Entonces, ¿cómo es que reabre esta escuela? Hernán, cuéntanos un poquito y qué es lo que pasa alrededor de esta reapertura. Sí, esta es una fotografía de la víspera de la batalla de Palo Negro, tomada por Quintillo Gabaza, y pues en Palo Negro prácticamente es de la última batalla que va dando cierre a la guerra de los 1000 días. Se dice que es de las batallas más cruentas, más crueles que ha habido en la existencia de Colombia. Se cuenta que murieron aproximadamente entre 6.000 y 9.000 personas en aquella batalla. No se puede cuantificar las muertes que existieron. Este es un retrato de Gabaza. Y acá tenemos otro retrato de una señorita que se llamaba Amalia de Ordóñez, en las cuales pues se muestra la crueldad. Se llama la pirámide de las calaveras, y pues se recogieron todas las calaveras, se apilaron y hicieron pues una especie de pirámide en conmemoración a aquellos muertos que se hicieron en la guerra. En 1912 se abre nuevamente la Escuela de Artes y Oficios, pero Bucaramanga y Santander ya estaban muy golpeadas.
yo calculo un atraso de 40 años aproximadamente debido a la guerra. Todo aquel movimiento tan bonito de crecimiento que existió entre 1850 y 1900, como lo podemos ver, como lo pudimos ver en las fotos al principio del conversatorio, se vieron opacados, y ya ahorita les voy a decir por qué es el atraso de 40, 50 años en Bucaramanga. Esta es una fotografía en la cual están los estudiantes de carpintería en la Escuela de Artes y Oficios en 1916. Se abre la escuela nocturna y tenemos, adicionamos unos nuevos oficios, diferentes oficios. Entre esos está la sastrería como tal. Acá podemos ver un diploma de un maestro en sastrería del año de 1916, y bueno, así se va gestando el crecimiento como tal de la Escuela de Artes y Oficios. Claro, los nuevos oficios pues también responden a una dinámica industrial, ¿no?, que está sucediendo en Bucaramanga. Si me dejan ver esa foto enseguida, si nos la compartes, aquí podemos ver una foto de un reloj que de hecho, para seguir con Foto Gabasa, es un reloj que hizo don Rafael Gabasa cuando estudió en la Escuela de Artes y Oficios como su trabajo de grado. Con otras personas hacen este reloj y ahí ya empezamos a ver que pasamos de lo artesanal a lo industrial, porque pues esto no es casualidad, ya estamos hablando de unos temas mecánicos, estamos hablando de otra dinámica diferente al artesanal, que tiene que ver mucho con la migración que estaba sucediendo en términos económicos en Bucaramanga, por el tema de ya pasar de algo netamente agrícola a un proceso más industrial. Entonces se da un conocimiento más especializado, pasamos de lo artesanal a lo industrial, y quiero preguntarte, Hernán, en la investigación que tú hiciste, ¿por qué se da este cambio? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que pasa es que en el año de 1930 hay un cambio de gobierno a nivel nacional, hay un cambio de poderes, los liberales pasan a tomar el gobierno por ahí por los años de 1930, y con ellos se viene una etapa de progresismo, de progresar.